la anterior clase hemos avanzado el género Staphylococcus. Ahora vamos a avanzar este otro género también de cocos gram positivos, pero ya no así en racimos, sino se agrupan en cadenas, que es el género Streptococcus, de los cuales tenemos el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus agalactiae, el Streptococcus pneumoniae, los Streptococos del grupo Viridans, y aquí también vamos a ver a los enterococos. Entonces, como vimos la anterior clase, dentro de los cocos gram positivos ya vimos el género Staphylococcus, ahora vamos a avanzar el género Streptococcus, de los cuales tenemos 5 especies: Streptococcus pyogenes, agalactiae, viridans y neumococo. Actualmente ya los del grupo D ya no pertenecen a los estreptococos, sino es otro género llamado enterococos. Entonces, aquí ustedes con azul tienen a las especies que vamos a estudiar hoy. Ya saben ustedes que de cada bacteria que las presentamos, estudiamos su morfología y su tinción. Son cocos gram positivos agrupados en cadena. Vamos a ver la clasificación. Ya hemos dicho que son 5 los que vamos a ver, y de cada uno vamos a ver qué enfermedad produce. Sobre todo el que vamos a estudiar más ampliamente es el Streptococcus pyogenes, y del cual vamos a ver que produce toxinas, produce fermentos. ¿Qué cuadros clínicos? Ustedes se van a dar cuenta aquí, qué cuadros clínicos, qué enfermedades produce. Y aquí vamos a ver 2 tipos de cuadros clínicos: los supurados, que son los que producen pus, y los no supurados son los que no producen pus. Ya ustedes con la anterior clase ya saben qué es pus. Entonces, el género Streptococcus viene del griego strepto, que quiere decir cadenas. Entonces, Streptococcus quiere decir coccus en cadenas, ¿ya? Se pueden presentar cuando se los observa en el microscopio con la tinción de Gram, se pueden observar así, solitos, o también se pueden presentar así en cadenas, o también en grupos como entonces así en cadenitas, o también en grupos de 2. Cuando se presentan así en grupos de a 2, reciben el nombre de diplococos, o sea, están agrupándose en forma de diplococos, y esto es típico del Streptococcus pneumoniae. O sea que podemos decir que de todos estos estreptococos, todos, el Piógenes, agalactiae, el viridans, los enterococos y otras especies de estreptococos, excepto quiere decir menos, el Streptococcus pneumoniae, menos, todos se agrupan en cadenitas y son redonditos. El Streptococcus pneumoniae es el único que se presenta en grupos de a 2, o sea, en grupos de diplococos, y no son tan redonditos, como vamos a ver a continuación la morfología. Ahora, si queremos ver la clasificación, chicos, de los estreptococos, se han clasificado en base a 2 criterios importantes. Uno es la clasificación de Lancefield. Esto es en honor a una bacterióloga llamada Rebecca Lancefield, que en base a un antígeno que presentan los estreptococos en su pared celular, los clasifica en estreptococos del grupo A, B, C, D, G, ¿ya? Con las letras del alfabeto, en mayúscula, ¿ya? Entonces, hay el Streptococcus pyogenes que lo clasifica como del grupo A. Ustedes van a encontrar en los libros, esto yo les explico porque en los libros a veces no lo encuentran como Streptococcus pyogenes, sino lo encuentran como estreptococos del grupo A, o estreptococo del grupo A, estreptococos del grupo A de Lancefield.
o si no, Streptococcus pyogenes, o Streptococcus beta hemolítico, ¿ya? Esa es otra clasificación en base a la hemólisis que producen. ¿Qué es la hemólisis? Ya saben que a mí no me gusta hablar así de memoria. Yo les explico qué quiere decir cada palabra que hablo. Hemólisis es, lisis es destrucción y hemos son los eritrocitos. O sea, que estas bacterias del los estreptococos tienen la propiedad de destruir, gracias a unas toxinas que tienen, los glóbulos rojos de la sangre. Y nosotros tenemos en el laboratorio un medio de cultivo que se llama agar sangre. Entonces, ya de aquí a unos 15 días vamos a hacer la práctica. Entonces, les van a decir a ustedes, los auxiliares, que vayan de voluntarios. Si no hay voluntarios, vamos a hacer por orden de lista, a que le saquen 5 a 10 ml de sangre para preparar los medios de cultivo que va a servir para que hagan su práctica, para que podamos preparar agar sangre y podamos sembrar y ver el crecimiento de las bacterias como estamos viendo acá en un agar sangre. ¿Y por qué se siembra en agar sangre? Para ver estas propiedades que tienen las bacterias de destruir los glóbulos rojos de la sangre, es decir, de producir la hemólisis. Y es así que se ha visto que el Streptococcus pyogenes es este. Destruye totalmente, si ustedes se fijan acá, alrededor de estas colonias, hay destrucción total de los glóbulos rojos. Se ve una zona clarita, no es como acá, donde está la sangre. Entonces, hay destrucción total de los glóbulos rojos de la sangre, y a esa destrucción total se llama hemólisis beta. Entonces, cuando ustedes vean en los libros, el que produce esta infección puede ser una erisipela, es el Streptococcus beta hemolítico. O también puede decir el Streptococcus grupo A del Lancefiel. O también puede decir el Streptococcus pyogenes. Pero es para que ustedes sepan que existen diferentes formas de nombrar a estas bacterias, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, los que destruyen totalmente los glóbulos rojos del agar sangre se llama hemólisis beta. ¿Y cuál de estos estreptococos produce hemólisis beta? El Streptococcus pyogenes y el Streptococcus agalactiae y algunas cepas de enterococos y las otras especies de los estreptococos C y G. En cambio, existen otros estreptococos que no destruyen totalmente los glóbulos rojos del agar sangre. Y entonces, fíjense, alrededor de la colonia se observa una hemólisis, pero no es hemólisis clarita, sino es una hemólisis parcial, media verdosa. Entonces, no es total como en el anterior caso. Si ustedes se fijan, es bien claro, destrucción total. Aquí es una destrucción parcial. Y a eso se llama hemólisis alfa. ¿Y quiénes producen esa hemólisis alfa? El Streptococcus pneumoniae y los estreptococos del grupo viridans y algunas veces cepas de enterococos, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para identificarlos a los estreptococos. ¿Me he dejado entender, chicos? Sí, doctora. Vuelvo a repetir. Hoy día vamos a estudiar todos estos estreptococos, qué morfología tienen, qué cuadros clínicos producen, cuál es el tratamiento de estas infecciones, y estamos en el primer objetivo, cómo se clasifican. Hemos visto que hay dos clasificaciones, la de Lancefiel y en base a la hemólisis, y otra en base a su nombre genérico, ¿no? Entonces, si tienen el antígeno A, reciben la denominación de grupo A de Lancefiel. Si tienen el antígeno B, grupo B de Lancefiel, es el agalactiae. Y los del grupo D son los enterococos y otras especies son G y G. En el caso del Streptococcus pneumoniae y del grupo viridans, no presentan ese antígeno que lo detectó Rebeca Lancefiel. Y en base a su hemólisis, si producen hemólisis total,
que son el Piógenes agalacti y algunas cepas de los estreptococos del grupo C y G y los enterococos, entonces es hemólisis total, pero si producen parcialmente hemólisis, está el Streptococcus pneumoniae y los del grupo Viridans, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a estudiar al Streptococcus piógenes. A este lo vamos a estudiar bien ampliamente porque es de los más frecuentes que ustedes van a encontrar en todas las infecciones que van a ver como médicos. Este estreptococo piógenes, como dijimos, pertenece al grupo A de Lancefield y es un estreptococo beta hemolítico en cuanto a su hemólisis, es decir, que destruye totalmente los glóbulos rojos. Se encuentra como microbiota en un 5 a 10%, igual que el estafilococo aureus y los otros estafilococos que vimos la anterior semana en el aparato respiratorio, donde en la mucosa nasal, la mucosa faríngea, pero solamente un 5 a 10% de las personas, ¿ya? Este estreptococo se puede presentar en cadenas cortas o aislados. Son cocos gram positivos, tienen una proteína en su pared celular que se llama proteína M y tienen una cápsula de ácido hialurónico. Como les dije anteriormente, se pueden cultivar en el agar sangre, donde al crecer producen colonias que producen la destrucción total de estos glóbulos rojos del agar sangre con esta hemólisis que se ve clarita, ¿no? Aquí se ha destruido totalmente. Entonces son colonias grises, pequeñas, producen una toxina llamada streptolicina O y además producen enzimas como las adeneasas, hialuronidasas y streptoquinasas. ¿Qué más podemos decir del estreptococo piógenes? Produce varias enfermedades que ustedes las conocen y las van a ver siempre frecuentemente, y algunas tienen muy común, sobre todo las infecciones cutáneas, que algunas son producidas por Streptococcus piógenes y otras por Staphylococcus aureus, como dijimos la anterior semana. Por eso es importante cultivar las secreciones purulentas de estas lesiones para poder saber cuál de los dos es. ¿Debido a qué producen esta acción patógena, estas enfermedades? A que producen fermentos o enzimas como streptoquinasas, streptodornasas, hialuronidasas, estearasas y producen toxinas. ¿Cuáles toxinas produce? La streptolicina O, que está en el cuerpo de la bacteria, y la streptolicina S. Y la toxina eritrogénica, que es la responsable de una enfermedad llamada escarlatina. Y la toxina que produce la escarlatina, que es una enfermedad exantemática, es la toxina eritrogénica. Pero además produce todas esas enfermedades que vamos a ver, este estreptococo piógenes, debido a un antígeno de superficie que le da propiedades antifagocitarias, es decir, que evita que sea fagocitado por los macrófagos. Entonces, ¿qué cuadros clínicos produce? ¿Por qué los estudiamos en medicina? Porque produce una serie de infecciones en todo el organismo humano que vamos a describir a continuación. ¿Cuáles son? Se las divide en dos importantes clasificaciones. Unas que producen infecciones supuradas, es decir, ¿qué quiere decir supuradas, chicos? Con pus. Con pus, eso, ¿no? Infecciones con pus. Esto ya habíamos visto que también produce el estafilococo aureus. Y otras infecciones que son no supuradas, es decir, que no producen pus, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las infecciones supuradas? Las vamos a dividir en dos grupos, las inespecíficas y las específicas, como su nombre indica. ¿Qué significa específicas? Que solamente pueden ser causadas por estreptococo piógenes, no por otra bacteria ni por otro microorganismo. ¿Cuáles son? La erisipela y la escarlatina. Son dos Es.
para que se acuerden. Yo siempre les digo esas reglas mnemotécnicas a mis alumnos, ¿no? 2 es. Erisipela, cuando ustedes escuchan hablar de erisipela y escarlatina, son 2 infecciones producidas solamente por Streptococcus pyogenes y que son, a veces la escarlatina es consecuencia de una infección producida típica por este streptococo, que es la faringitis, ¿no? Que aparece después una erupción eritemato-papulosa, es decir, un exantema, que ahorita van a ver qué es un exantema, que tanto hablo, en cuello, tronco y extremidades. Entonces, vuelvo a repetir, específicas solamente producidas por Streptococcus pyogenes. Pero también produce otros cuadros que son inespecíficos, que como les decía, la mayoría comparten con Staphylococcus aureus. Por ejemplo, vamos a ir de lo más superficial a lo más profundo. Lo más superficial es la piel, y entrando hasta ver lo más grave. En piel, ¿qué infecciones producen? El impétigo. Hemos visto que también el Staphylococcus aureus produce impétigo en la anterior clase. Las piodermitis, es decir, puntitos que se infectan con pus en la piel. Si entramos más profundo en mucosa respiratoria, produce una infección importantísima que ustedes la van a ver frecuentemente, la faringitis estreptocócica. Es una de las pocas bacterias que produce faringitis. Y como complicación, porque está cerquita, también se puede complicar el oído y producir otitis, o los senos paranasales y producir sinusitis, ¿ya? Generalmente cuando hay faringitis puede haber otitis o sinusitis por la proximidad que existe de la mucosa respiratoria que tapiza estos órganos. También puede producir abscesos, eso también vimos, por eso es un cuadro inespecífico, que también es producido por Staphylococcus aureus. Yendo más profundo a nivel de las vísceras, produce meningitis. Chicos, meningitis es una infección de las meninges, ¿ya? Donde el paciente, ustedes van a ver pacientes con rigidez de nuca, cefalea, dolor de cabeza y fiebre. Esa es la triada típica de la meningitis. Cuando tengan ustedes pacientes con fiebre, cefalea y el cuello esté duro, a eso se llama rigidez de nuca, van a sospechar de una meningitis. Pero chicos, meningitis produce bacterias, virus, hongos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Un análisis para saber si es una bacteria, virus, hongo. Y si es una bacteria, produce muchísimas bacterias, una de las cuales puede ser Streptococcus pyogenes. Otra puede ser Streptococcus pneumoniae. Otra en los neonatos puede ser Streptococcus agalactiae, ¿ya? Y otras bacterias más que vamos a ver en otras clases posteriores. Endocarditis es otra infección importante producida por el Streptococcus pyogenes como consecuencia de una faringitis mal curada, ¿ya? Y yendo más profundamente, una infección más grave es la sepsis puerperal. Ya ustedes saben que sepsis es infección generalizada, que la bacteria está en la sangre. ¿Y en quiénes se presenta? En las mujeres. ¿Qué quiere decir puerperal? En las mujeres puérperas, es decir, después del parto, ¿ya? Una mujer que ha tenido un parto en unas condiciones que no han sido con todas las normas de esterilidad y con todas las normas de bioseguridad, se puede infectar con un Streptococcus pyogenes e infectar el útero. Y del útero se va la sangre y se produce una sepsis puerperal, ¿ya? Y los procesos no supurados, que son los que no producen pus, que generalmente son debidas a infecciones por inmunocomplejos, es decir, la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda y la endocarditis que dijimos aquí, son complicaciones de estas infecciones, sobre todo de una faringitis que no ha sido curada, que no ha sido tratada, y entonces ingresa la bacteria y produce anticuerpos
a nivel de las articulaciones o del corazón o de los riñones y se producen inmunocomplejos que van a producir estas infecciones después de estas faringitis también después de una erisipela, ¿no? Se debe a una reacción exudativa y proliferativa del tejido conectivo del corazón y de las articulaciones. Y la glomerulonefritis aparece en los riñones donde el paciente orina con sangre, hay albúmina en la orina, aparece con edema, hinchado, la cara y las piernas sobre todo. Vamos a empezar a describir primero los procesos supurados. Entonces, en esta diapositiva es un resumen de todas las infecciones que produce el estreptococo piógenes. Ahora vamos a pasar a describir. ¿Hasta ahí me han entendido, chicos? ¿Chicos? Sí, doctora. Sí, doctora, se entiende. Ya, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Doctora, una duda. Mencionaban que en meningitis el triaje era rigidez de nuca, fiebre y cefalea, y se da Sí. por estreptococos piógenes, y mencionó otros igual, que posiblemente sean por bacterias. ¿Cuáles eran, disculpe, doctora? Otras bacterias que producen, pero yo les he nombrado solamente esto para que sepan que no es la única causa, es como una infección inespecífica. El Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus agalacti, la Listeria monocytogenes, el Staphylococcus aureus, las enterobacterias, ¿no? Dentro de las bacterias, todos esos pueden producir meningitis, ¿ya? Por eso es que ustedes como médicos, para saber qué bacteria es, van a pedir el análisis bacteriológico. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, ahora vamos a pasar a describir estos procesos supurados, empezando de la piel, las mucosas, las vísceras, ¿no? Estos procesos supurados, ya dijimos, pueden ser el impétigo, que también produce el Staphylococcus aureus, que como vimos en la anterior clase, que era el impétigo, unas lesiones pustulosas, o sea, son pústulas que del niño se rasca, se convierte en costra amarillenta, que aparece en los orificios de la cara, es decir, alrededor de la boca, periorificial se dice, ¿no? Alrededor de la boca, de la nariz, de los ojos, también puede aparecer en el cuerpito, ¿no? Debido a un estreptococo piógenes, llamado impétigo, también puede ser estafilococo aureus. También dijimos que pueden producir abscesos o forúnculos. Esto ya hemos visto en la anterior clase que los abscesos y forúnculos también son producidos por Staphylococcus aureus. Aquí tenemos otro forúnculo, ¿no? Bueno, este estreptococo piógenes, la patología más importante que presenta es la faringitis estreptocócica, chicos. La faringitis estreptocócica. ¿Qué es lo que siente el niño? Porque generalmente son los niños de 5 a 15 años que presentan esta patología. ¿Y cómo se produce la transmisión? Un niño que está con faringitis estreptocócica puede pasar al otro niño a través de las gotitas de saliva. Esa es la fuente de infección. Generalmente aparece cuando están reunidos en hacinamiento o una falta de higiene más común en los meses fríos. Ya saben ustedes por qué en los meses fríos, les dije, ¿no? Porque en los meses fríos se cierran los ambientes y entonces para que no entre el frío, entonces hay hacinamiento y la dosis infectiva se acumula más en el ambiente, aumentando más la carga bacteriana. Por favor, sus micrófonos. Entonces, ¿qué es lo que va a sentir un niño que está con faringitis estreptocócica? Va a tener una faringe, como vemos acá en la figura, y también tienen un caso clínico en su guía, una faringe eritematosa con puntos blancos de pus, como están ustedes viendo ahí, y edematosa. O sea, que cuando ustedes, el niño va a tener fiebre, va a tener inflamación y va a tener
odinofagia. ¿Qué es odinofagia? Dolor al tragar, ¿ya? Disfagia, también va a tener dificultad para tragar. Por eso es que los niños que están con este tipo de faringitis lloran porque no se mueren de hambre, porque no pueden tragar, están con la faringe inflamada, ¿ya? Por eso se dice la membrana faríngea está hiperémica, es decir, eritematosa, roja, con hipertrofia, ¿no? Y exudados amigdalinos en un 50%. Hay dolor a la palpación. Generalmente se observa adenopatías. ¿Saben lo que son adenopatías, chicos? ¿Saben ustedes lo que son los ganglios? ¿En anatomía han estudiado los ganglios? Chicos, estoy preguntando. Si no saben, díganme no o sí, no sé. Sí, doctora. Ya. Tenemos ganglios cervicales. ¿Los ubican los ganglios cervicales? Sí, doctora. Están debajo de las orejas, ¿cierto? Entonces, generalmente el médico lo que hace es palpar los ganglios cervicales. Si están aumentados de tamaño, siente como unas bolitas, entonces quiere decir que está en un proceso inflamatorio. A eso se llama adenopatías, inflamación de los ganglios, pero en este caso los ganglios cervicales que están próximos a la faringe, ¿ya? Este es bueno, cuando un niño se presenta así con esta faringe eritematosa, hay que iniciar tratamiento con penicilina G, que es la penicilina benzatínica, o con amoxicilina o con cualquier aminopenicilina, porque el estreptococo piógenes es 100% sensible a la penicilina. Todavía no hay resistencia del estreptococo piógenes a la penicilina. Es una de las pocas bacterias que todavía es sensible a la penicilina. En la anterior clase vimos que los estafilococos ya son 90% resistentes por producción de beta-lactamasas. Esta bacteria no, es todavía sensible a la penicilina. Entonces, cuando hay un niño así, hay que iniciar tratamiento con penicilina. ¿Por qué? Porque si no se hace tratamiento durante 6 meses a un año, cada 15 días o cada mes una ampolla de penicilina benzatínica, puede avanzar a cuadros más graves, como es la escarlatina, que esto es la escarlatina, o también puede ser como dijimos anteriormente, la glomerulonefritis aguda, que son más graves, la fiebre reumática y la endocarditis, ¿ya? Esas son complicaciones de una faringitis no tratada o mal curada, ¿ya? ¿Qué es la escarlatina? Hemos visto que la erisipela y la escarlatina son las infecciones típicas de una del estreptococo piógenes, son específicas. Este es un exantema, esta es la escarlatina. Aparece un exantema como unos puntitos blancos, lo mismo se observa en el dengue, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es diferenciar entre un exantema que se observa en dengue, en escarlatina, en sarampión, todas esas son enfermedades exantemáticas, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede cuando ingresa un estreptococo piógenes, que es del grupo A de Lancefield, ingresa al organismo humano? Entonces, ingresa al organismo humano, aquí tenemos el estreptococo, que es un antígeno. Entonces, vienen los anticuerpos de nuestro organismo y se forman inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos se pueden ir, como dijimos, al riñón o se pueden ir al corazón o a las articulaciones. Si se va al riñón, entonces aquí tenemos un glomérulo renal. Estos inmunocomplejos van a producir, son insolubles, entonces van a alterar la función del riñón y el paciente va a sufrir una glomerulonefritis aguda post-estreptocócica por una faringitis mal curada. Va a empezar a orinar con sangre, va a haber proteínas en la orina,
va a orinar poco, a eso se llama oliguria, va a haber un edema nefrogénico, es decir, se le van a hinchar sobre todo los pies, las manos, va a entrar en un cuadro de hipertensión y un malestar general. Entonces, es una complicación de una faringitis mal curada, ¿ya? Lo mismo sucede cuando estos inmunocomplejos se van al corazón y van a producir fiebre reumática o glomerulonefritis, o endocarditis. Ahora, chicos, todas estas infecciones respiratorias, no siempre que ustedes vean a un paciente con faringitis o con neumonía, van a pensar en Streptococcus pyogenes. ¿Qué diferencia hay de una faringitis producida por Streptococcus pyogenes de una faringitis viral? La mayoría son producidas por virus. Cuando ustedes tengan un sobrino, un niño o una persona mayor que les diga, me duele al tragar y tengo dificultad para tragar, a veces a todos nosotros hemos sufrido una faringitis, que uno no puede ni hacer pasar la saliva. A ver, abrí la boca. Voy a ver la faringe. Si veo una faringe así eritematosa, edematosa, con puntos de pus, sospecho de un Streptococcus pyogenes. Pero si yo veo una faringe solamente eritematosa, edematosa y no hay puntos blancos de pus, posiblemente es un virus. O sea, que las infecciones respiratorias no solamente son producidas por bacterias, las bronquitis, las neumonías, las faringitis, generalmente la mayor parte de las veces son producidas por virus, ¿ya? Son virales. Aquí tenemos faringitis estreptocócicas, esta es una faringitis viral, no hay puntos blancos de pus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es tomar la muestra donde están estos puntos blancos de pus con un hisopo, ¿no? O sea, eso se va a tomar la muestra en el laboratorio. Ustedes lo que tienen que pedir como médicos cuando vean un niño es cultivo de hisopado faríngeo o cultivo de secreción faríngea. Bueno, volvemos aquí para que no se me pierdan a este cuadrito donde teníamos que describir las enfermedades. Entonces, hemos visto el impétigo, hemos visto la faringitis, hemos visto los abscesos. Ahora vamos a ver las infecciones específicas que son la erisipela y la escarlatina. Hemos visto fiebre reumática, glomerulonefritis aguda. Entonces, ahora vamos a ver la erisipela. ¿Qué es la erisipela? Es una infección que aparece en el tejido celular subcutáneo, generalmente secundario a que el paciente ha tenido una herida. Digamos, ha tenido un golpe, se ha hecho una herida y ha ingresado por ahí el Streptococcus pyogenes, se infecta esta zona del pie o por donde haya ingresado, también puede haber en la cara. Entonces, ese lugar aparece caliente, va a aparecer con fiebre, va a estar hinchado, edema y zona eritematosa, brillante, de bordes bien definidos. Eso es lo que caracteriza a la erisipela. Zona eritematosa, edematosa y de bordes definidos. Fíjense acá, esta es una erisipela de bordes bien definidos. Entonces, esto no es necesario pedir análisis. ¿Por qué? Porque la infección está en tejido celular subcutáneo. Entonces, hacer una punción de tejido celular subcutáneo generalmente es complicado. Entonces, el diagnóstico es clínico. Es fácil dar un diagnóstico de erisipela. Fíjense, los bordes bien definidos, eritematoso, edematoso. Es así la erisipela. Fíjense. ¿Han visto erisipela alguna vez? ¿Han escuchado hablar? No, doctora. No, doctora. Nunca he visto, doctora. Eso van a escuchar hablar frecuentemente de erisipela. Esto hay hartísimo en los hospitales, ¿ya? La escarlatina es la otra infección que ya hablamos, que se produce un exantema y que hay que diferenciar con el exantema que se produce en el dengue, en el sarampión, ¿no? Aparece esta erupción
eritemato papulosa en el tronco, en las extremidades, generalmente producida por Streptococcus pyogenes, ¿ya? Esta es una erisipela y esta es una escarlatina. Esta escarlatina es debido a la toxina eritrogénica del Streptococcus pyogenes. Bueno, y los procesos no supurados, ya dijimos la endocarditis, por los procesos, por los inmunocomplejos que se van a localizar en el endocardio del corazón, que dificultan la formación, la función del corazón y se produce la infección, que es la endocarditis. Generalmente, que ya dijimos, secundario a una faringitis mal curada. Esta es una glomerulonefritis, que ya lo explicamos. Y el tratamiento del Streptococcus pyogenes, vuelvo a repetir, es penicilina, ¿no? Penicilina, en el caso de faringitis, hay que hacer tratamiento durante 6 meses a 1 año, eso depende de los esquemas que existan, pero una ampolla de penicilina benzatínica cada mes, para evitar infecciones más graves como la fiebre reumática, la glomerulonefritis aguda, la endocarditis e inclusive la misma escarlatina. Si el paciente es alérgico a la penicilina, entonces se tienen que probar las cefalosporinas o los macrólidos. Y en última instancia, la vancomicina. Eso es Streptococcus pyogenes, chicos. ¿Hay alguna pregunta respecto a Streptococcus pyogenes? Disculpe, doctora, cefalosporina, ¿y qué más dijo? Cefalosporinas pueden ser de primera, segunda o tercera generación, o también pueden ser los macrólidos. Siempre que un paciente sea alérgico a la penicilina, la segunda opción son las cefalosporinas, que también son beta-lactámicos, o también pueden ser los macrólidos, ¿ya? Y doctora, como última opción, la vancomicina, porque es tóxico, ¿no? Porque es nefrotóxico, sí. La vancomicina en otros países es solamente con autorización del infectólogo. No puede dar cualquier médico tampoco, porque es un medicamento muy tóxico, un antibiótico muy tóxico. Doctorita, en la faringitis Muchas viral gracias. se le da antibiótico. A ver, mijita, ¿para qué son los antibióticos? Para las bacterias. Solo para las bacterias, hijita. Ese es el error más grande que producen algunos médicos y algunas farmacéuticas también. Va el niño a la farmacia con la madre y la madre le dice, ay, que le duele, mire cómo está le duele la garganta, tiene fiebre. ¿Y qué le hacen lo primero? Darle. A ver, aquí hay un jarabe de ampicilina o de amoxicilina, sin saber si es faringitis bacteriana o viral. ¿Qué están haciendo? Matando su microbiota, sin necesidad. Cuando es viral, ¿cuál es el tratamiento, chicos? Yo he dicho ya en la anterior clase. Solo se trata los síntomas. Sintomático. Muy bien, tratamiento sintomático cuando son infecciones virales. Si tiene fiebre, un antipirético. Si tiene inflamación, dolor, un ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, ¿no? Pero no se da antibiótico en infecciones virales, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos, para pasar al Streptococcus agalacti? Doctora, entonces para tener erisipela es necesario tener una herida abierta. Generalmente, no siempre. A veces también tenemos una infección en otro lugar del organismo humano y por medio de la sangre puede ir a ese lugar y producir la infección. ¿Ya? Ya saben que en medicina no es 2 más 2 es 4. Dígame. En cuanto a la faringitis, en caso de que el niño, el paciente, sea alérgico a la penicilina, ¿qué recomendaría usted que se le recetara? Pero si he dicho yo eso, ¿acaso no estaba usted atento? ¿Qué he dicho, No chicos? escuché bien, perdón. Cefalosporina, primera, segunda, tercera. Macrolina y Macrolio o última último instancia, son la vancomicina. Muy bien, más bien que otros escucharon. Y he repetido Y 2 como última veces. opción, vancomicina. Sí, cefalosporinas o macrólidos y en última opción, vancomicina. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, Ya doctora, saben, todo claro.
Entonces, ya saben, cuando haya una faringitis es necesario tratar, ¿ya? Cuando sea bacteriana, ¿ya? ¿Y cómo se sabe que es bacteriana? Porque al abrir hay puntos blancos de pus, ¿ya? Pero siempre hay que ver esos puntos blancos de pus en la mañanita, porque si vemos la garganta cuando el niño ya ha tomado leche o cuando ya comió, entonces después se lo va a tragar, ¿no? No se va a ver nada. Tiene que ser en ayunas. Bueno, vamos a ver el Streptococcus agalactiae, que es el del grupo B de Lancefiel. Esta bacteria se encuentra como microbiota en el intestino de la mujer y en su aparato genital en algunas mujeres. Es por eso que puede llegar a producir infecciones neonatales. ¿Saben ustedes qué es neonato? Recién nacido. Recién nacido. Recién nacido. Neonato es recién nacido hasta los 28 días. Después de los 28 días ya se llama lactante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la infección más importante producida por el Streptococcus agalactiae? La meningitis. Aquí tiene que decir meningitis, está mal, ¿ya? ¿Y qué es la meningitis? Es, como ustedes ven, el niño aparece, bueno, este ya es un niño grande, ¿no? Pero meningitis en un niño con el cuello duro, cefalea y fiebre. Esa es la tríada típica de una meningitis. Ya en los niños se puede complicar y presentar convulsiones y rigidez, ¿no? De los músculos. ¿Cómo es esta meningitis que puede producir el Streptococcus agalactiae? Ya hemos dicho que algunas mujeres pueden tener como microbiota en pequeña cantidad Streptococcus agalactiae en la vagina. Entonces, si este bebé que está en el vientre materno nace por el parto, no por cesárea, sino por parto, va a pasar por el canal vaginal y puede aspirar esas secreciones vaginales de la madre donde el Streptococcus agalactiae se encuentra como microbiota. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ya? Entonces ese niño se puede complicar su cuadro y se puede presentar el cuadro a los 5 días de vida, donde puede ir al sistema nervioso central, a las meninges y producir meningitis, o a los pulmones y producir neumonía. Generalmente esa infección es grave. De cada 10 que se infectan, la tasa de letalidad es del 50%. ¿Qué significa eso? Si se infectan 10 o 100, 50 pueden llegar a morir, ¿ya? Entonces, están asociados a complicaciones del parto, el contagio es de la madre, se presentan recién nacidos de madre que no tienen anticuerpos, ¿no? O puede presentarse de comienzo tardío. ¿Qué significa de comienzo tardío? Que no es así de nacer, no son los primeros 5 días de vida, sino puede presentarse desde los 10 días hasta los 3 meses de edad. Entonces, ese niño va a presentar meningitis con o sin sepsis. Generalmente es en niños ya más grandecitos donde el contagio es por vía intrahospitalaria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en un lugar como la maternidad, donde no hay las suficientes incubadoras, si hay un niño que está con meningitis por Streptococcus agalactiae en una incubadora y como no hay otra incubadora, coloco a un niño recién nacido al lado en la misma incubadora, va a haber el contagio. O si la enfermera no se lavó las manos tras atender a un niño con meningitis por Streptococcus agalactiae y agarró al otro niño, entonces va a haber una infección intrahospitalaria. No es de la madre, sino es del personal del hospital o de otro niño recién nacido, pero en el hospital. En cambio, la de comienzo precoz es de la madre, que el niño al pasar por el canal del parto aspira estos estreptococos que se encuentran en la secreción vaginal y se van hacia las meninges, se produce la inflamación de las meninges y se produce el cuadro de meningitis neonatal. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctora.
Otro estreptococo. Bueno, estos estreptococos llamados del grupo D, antiguamente se llamaban del grupo D, actualmente ya se conocen como otro género diferente a los estreptococos, pero comparten todavía algunas características como ser su morfología en cadenitas. Se llaman enterococos. Como su nombre indica, entero quiere decir intestino. Son microbiota intestinal, o sea, todos tenemos enterococos como microbiota intestinal, ¿ya? Pueden ser Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus avium, y no solamente en el intestino, se puede encontrar también en la boca, en la piel como microbiota. Pero en algunos pacientes, generalmente inmunodeprimidos, pueden ir hacia órganos que son normalmente estériles. Puede llegar esta bacteria y producir, por ejemplo, en el oído, otitis. Puede llegar al aparato urinario y producir infecciones urinarias. Puede producir meningitis, puede producir endocarditis, ¿no? Entonces, esta es una bacteria que es flora normal intestinal, pero cuando llega a órganos que son normalmente estériles, por contaminación o por medio de la sangre que está llevando a otros órganos la bacteria, entonces se producen estas infecciones. Esos son los enterococos. Luego tenemos a los estreptococos del grupo viridans. En este grupo viridans tenemos varias cepas. Estos estreptococos del grupo viridans se encuentran como flora normal en la boca. Todos nosotros, si nos hacen un hisopado de la boca y cultivamos en agar sangre, va a crecer estreptococos viridans, ¿ya? En la mucosa bucal, en la faringe, en la lengua. Bueno, y están como placa dental. Uno del grupo viridans, nosotros hemos estudiado el primer día de clases, a ver si se acuerdan. ¿Cuál era? ¿No se acuerdan? El que produce la caries. El Streptococcus mutans, muy bien. ¿No? Es el de las caries, ¿no? Gracias al glicocálix que tiene. Pero también hay otros del grupo viridans que pueden producir infecciones más graves, como bacteremias, endocarditis, sepsis, neumonías, meningitis, infecciones de heridas, ¿no? Y ya hablamos del Streptococcus que produce la caries dental. Otro estreptococo, ya estamos en el número 5, otro estreptococo importante, que esto sí que chicos lo van a ver seguidito, es el neumococo, llamado también Streptococcus pneumoniae, y otro nombre que se le da es neumococo, que yo les decía es el único que tiene otra morfología diferente a los otros estreptococos que vimos. Los otros estreptococos eran redonditos y en cadenitas. En cambio, este estreptococo se presenta no tan redondito, y en grupos de 2. Por eso se dice son diplococos lanceolados, ¿no? Y lo más importante, que estos grupos de 2 presentan cápsula. Por eso es que esta bacteria, ¿qué enfermedad es la más importante que produce? A ver, ¿quién me puede decir? Neumonía. Neumonía, basta su nombre, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una tinción de Gram de un esputo de un paciente con neumonía, entonces vamos a ver una tinción de Gram más o menos así. Estos son leucocitos polimorfonucleares que están aumentados en el lugar de la infección, y estos son los diplococos Gram positivos tipo neumococo. Entonces, si yo veo un paciente que está tosiendo con expectoración, que tiene fiebre, tiene dolor en punta de costado al toser, y le digo, a ver, lleve su esputo al laboratorio. En el laboratorio le hago tinción de Gram y veo estos diplococos Gram positivos junto a leucocitos, entonces voy a decir, es una neumonía donde posiblemente es el neumococo o Streptococcus pneumoniae el agente causante. ¿Por qué es que produce la neumonía? Y otra infección importante también que producen los adultos jóvenes es la meningitis.
por su capacidad de multiplicación en los tejidos del huésped. Todos o un gran porcentaje de los pacientes tenemos neumococo como microbiota en las fosas nasales. ¿Y los chicos? ¿Bebé está durmiendo? Chapapote. Tu micrófono. Andrea, tu micrófono. Bueno, entonces tenemos neumococos en vías aéreas superiores. Puede ser en la boca, pero sobre todo en la nariz. Si este neumococo se queda acá, no pasa nada. Pero si ese neumococo se va hacia más adentro, hacia vías aéreas inferiores como tráquea, bronquios y sobre todo pulmones, va a producir una neumonía. ¿Y por qué generalmente produce neumonía? Porque su mecanismo de virulencia es su cápsula. Cada dos tienen una cápsula. Y esa cápsula es la responsable de la virulencia de este neumococo. Evita la fagocitosis. Ya dijimos eso, que bacteria que tiene cápsula es como una coraza que lo protege de los macrófagos, de los leucocitos, de nuestras defensas, ¿no es cierto? Ya dijimos que en la rinofaringe, en la parte de vías aéreas superiores, se encuentra en un 15 a 60% de las personas, ¿no? Y que cuando va de la rinofaringe y penetra hacia los pulmones puede producir la neumonía. ¿Quiénes son los más afectados? Los niños, los ancianos, que como ustedes ya saben, son inmunocomprometidos por causas fisiológicas. Pacientes que tienen alguna infección respiratoria, por ejemplo, un paciente con gripe o con resfrío, entonces esa secreción que tenemos puede irse hacia los pulmones y producir neumonía. O pacientes que son, por ejemplo, los alcohólicos, ¿no? Los drogadictos, entonces son inmunodeprimidos por causas tóxicas, o los fumadores también, y pueden producir infección por causas tóxicas, ¿no? Todos estos son inmunodeprimidos. Y va a producir cuadros como la más importante es la neumonía lobar de los lóbulos del pulmón. Cuando ustedes escuchen hablar de neumonía, la mayoría de las ahí tiene neumonía, dicen, ¿no? Siempre ustedes piensen primero en un virus. No piensen en una bacteria, ¿ya? Porque los más comunes son los virus, ¿ya? Pero si es producido por una bacteria, el 80% de las neumonías típicas es producidas por neumococo. ¿Qué significa, chico, neumonía típica? Eso lo van a ver en las posteriores clases, pero ya quiero que cuando ustedes avancen en práctica ya sepan. Neumonía típica es un paciente que tiene 3 síntomas y signos importantes. Uno es fiebre, otro es tos con expectoración, o sea, viene fiebre y dolor en punta del costado. Entonces, viene ese paciente y le dice al médico, doctor, estoy tosiendo y boto una expectoración verdosa, una flema verdosa, amarilla verdosa, y tengo fiebre y me duele aquí en la punta del costado al toser. Entonces, ustedes, esa es la tríada típica de una neumonía, ¿ya? Ese es un paciente con neumonía típica. Y una de las bacterias más importantes es el neumococo, porque llega al alveolo pulmonar y se produce un edema alveolar. El paciente va a sentir escalofríos, fiebre, tos, dolor en punta de costado, va a tener disnea o dificultad respiratoria, esputo herrumbroso. Herrumbroso quiere decir así un color de ladrillo, ¿no? También puede producir bronconeumonías, abscesos de pulmón o pleuresías purulentas. Bueno, pero no solamente produce neumonías, también puede irse a los órganos vecinos, ¿no? Si ya está en los pulmones, puede ir hacia los senos paranasales, producir sinusitis, hacia el oído, otitis por contigüidad, o irse hacia las articulaciones y producir artritis, al corazón endocarditis. Y una de las infecciones también importante que produce es meningitis, sobre todo en pacientes mayores de 25 años y en un 30% de los niños, ¿ya?
Entonces, el niño o el adulto joven va a producir, va a tener la tríada típica de la meningitis. Aquí hemos aprendido dos cosas. La tríada típica de una meningitis y la tríada típica de una neumonía. No se van a olvidar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tríada típica de una meningitis? Cefalea. Cefalea, rigidez de nuca y fiebre, ¿no? ¿Y cuál es la tríada típica de una neumonía? Fiebre, dolor Con expectoración y dolor en punta de costado. O sea, neumonía típica es cuando hay fiebre y tos con expectoración, sobre todo tos con expectoración. Neumonía atípica, también ustedes van a escuchar bien frecuentemente atípica, quiere decir que no es típica. Entonces, no es con tos con expectoración, es tos seca. No bota nada el paciente, es tos seca, ¿ya? Bueno, esas son las infecciones producidas por el neumococo. Neumonía y meningitis, entre las más importantes. ¿Cómo hago yo el diagnóstico bacteriológico? O sea, ante cualquiera de esas infecciones ustedes tienen que pedir un análisis bacteriológico que lo están viendo en la parte práctica, en las clases prácticas, que lo vamos a hacer en el laboratorio cuando se abra el laboratorio y yo pueda ir a las clases, ¿ya? Entonces, ¿qué es el análisis bacteriológico? Entonces, ustedes tienen que saber si se trata de un estreptococo pneumoniae o se trata de un estreptococo piógenes. Este es beta hemolítico, esto es alfa hemolítico, ya ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si el paciente tiene una faringitis, vaya al laboratorio y ustedes le dan una orden, cultivo de exudado faríngeo o de secreción faríngea. Si el paciente está con sepsis, la muestra tiene que ser sangre. Si el paciente tiene neumonía, la muestra esputo, diciéndole siempre al paciente, lleve su esputo al laboratorio, la flema que botan, no lleve saliva, porque la saliva, chicos, es de la boca, ¿no? Y el lugar de la infección no es en la boca, ¿dónde es? ¿Dónde es la neumonía? En los pulmones. Entonces nosotros necesitamos analizar la secreción que salga desde los pulmones, ¿no? La mejor muestra para un análisis de neumonía es un lavado bronquioalveolar, ¿no? Pero a veces eso no se puede hacer y se lleva un esputo. Entonces, y en el caso de que sea una meningitis, hay que hacer una punción lumbar y se va a sacar líquido cefalorraquídeo. Entonces se hace una tinción de Gram. Un examen directo primero. En el examen directo, que es entreporta y cubre objetos de cualquiera de estas muestras, vamos a observar leucocitos, que están más de 10 por campo. Luego vamos a teñir para ver qué bacterias hay. Si vemos cocos o diplococos gram positivos, como estamos viendo en este gram, vamos a sospechar de un neumococo. Si vemos en cadenas, vamos a sospechar de cualquier otro estreptococo. Vamos a cultivar en agar sangre para ver la hemólisis, si es alfa o beta o gamma hemólisis. Gamma es que no produce destrucción, o sea, no se va a formar ninguna zona alrededor de la colonia. Aquí vuelvo a repetir, si es neumonía, tiene que salir de adentro, no saliva, esa es mala muestra, ¿ya? Siempre de adentro, ¿no? Porque ahí es la infección en los pulmones. En el caso de que sea un neumococo, el agente causal no es como en el caso del estreptococo piógenes, donde 100% eran sensibles a penicilina. Aquí se puede usar penicilina, pero actualmente ya hay una resistencia, he estado leyendo anoche ya del 30 a 40%, ya por alteración de las PBP, que es el sitio blanco de acción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que usar acá? Cefalosporinas o beta-lactámicos con inhibidores, o si no, macrólidos o cefalosporinas de tercera, ¿no? Generalmente los médicos ya no usan penicilina para neumonías bacterianas por neumococo. Lo que utilizan es ya
cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Dan ceftriaxona, cefotaxima, y combinado dan, cuando no saben el agente causal como tratamiento empírico, dan combinado con una clindamicina o con un macrolide. Bueno, eso sería estreptococos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Bueno, pregunto yo. A ver, ¿cuál es la morfología del género Streptococcus? Me va a decir Auringa, esperen, voy a ver mi lista. Aguirre, ¿está? Aguirre Lady. ¿No está? Bueno, no está Aguirre Lady. Mucho falta esa niña. Bueno, va a haber Aramayo Mercedes, ¿está? Tampoco. Aria Sharin. Ah, no, este es el grupo A, lo que estoy dictando. Ay, señor. Grupo C. Ya. A ver, ¿Acosta está? Presente, doctora. A ver, contésteme, por favor, la primera pregunta. Sí, la morfología del género Streptococcus es en forma de cadena y la tinción de Gram que se observa No. es La positiva. morfología es cocos gram positivos. Ahora, si yo le digo cómo se agrupan, dígame cadenas. ¿Ya? Está bien, doctora. Perdón, me ¿Ya? equivoqué. Ya. A ver, ¿está Aguilar Alessandra? No asiste, ¿no? Averanga Jocelyn, ¿tampoco asiste? Tampoco. Baigorria Kimberly, tampoco, ¿no? Bueso Camila, tampoco. Camacho Raúl, Presente, doctora. ya, usted primera clase que asiste, ¿no? No, doctora, he estado presente. Solo que soy Sí. del grupo C1 y a veces tardo en llegar a casa. Ya, a ver, contésteme, por favor. La pregunta 1, la pregunta 2, disculpe, doctora. La pregunta 1, vamos. Morfología de nuestro Streptococcus sería esférica o de cocos gram positivo. La tinción de Gram se observa como gram positivo. Ya, muy bien. Choque coral. No Presente. asiste, ¿no? Ya, usted conteste la segunda pregunta. Ya. Ya pues, hijita. ¿Tienen especies, tienen como cápsula y se agrupan formando? Lea la pregunta, por favor. Lea la pregunta. Ya. Perdón, cite las especies del género Streptococcus. ¿Cuáles son las especies? Son. ¿Sabe usted lo que quiere decir especie, no? No. Hijita, no has asistido a las clases, ¿no? ¿Puedo Sí, responder yo? asistí. Sí, pero es que, hijita, deberías saber qué quiere decir una especie, hijita. ¿Ya? Doctora, yo lo digo. ¿Puedo responder, doctora? Yo lo digo. No, vamos por orden, ¿ya, chicos? Choque, Alison. Sí. Doctora, ¿puedo responder yo? Choque coral es la que me ha contestado, ¿no? Sí. Choque, Alison. ¿No está? Choque, Marcelo. Presente, doctora. Ya. Usted conteste, por favor, ¿cuáles son las especies del género Streptococcus? Streptococcus pyogenes, Agalaxiae y Pneumoniae. No, son 4 hemos descrito. Y la Viridans. Va, disculpa, doctor. Del grupo Viridans, ¿ya? Del grupo Viridans. Viridans. Es como si a usted le dijeran el choque, el coimbra, el dorado, no. Tiene que decir nombre y apellido, ¿ya? Eso es especie. Ah, claro.
Cocha Streptococcus juaniquina. pyogenes. Choque juaniquina. ¿Está? No está. No está. Coimbra Jessica. Cocha, doctora, buenas tardes. Cocha. Pero hijita, Adelante, ya pues doctora. conteste. ¿Cuál es su... Cocha conteste? Joaquina, Ya las pues principales, hijita, ya lea la pregunta y conteste. Por favor, ubíquense chicos, ya organícense. las principales toxinas y fermentos de Streptococcus pyogenes son No diga piogenes, diga piógenes, ¿ya? piógenes. Acento en la O, piógenes, ¿ya? Ya, ¿cuáles son las principales toxinas que tiene? Coimbra Jessica, ¿está? Sí, doctora, aquí estoy. Ya, ¿usted puede decir? Las principales toxinas y fermentos de los Streptococcus pyogenes son streptolicina O y S y toxina enterogénicas. Eritrogénica, toxina eritrogénica, ¿ya? Y Dorado Castedo Mari, ¿está? No está. Sí, doctora. Durán Melisa, ¿está Dorado Castedo? Sí, doctora. Pero hijita, conteste pues, ¿cuáles son las enzimas del estreptococo piógenes? No sabe. Durán Melisa, ¿no está? Sí, estoy, doctora, Pero discúlpeme. ya pues, hijita, conteste, no me haga perder el tiempo. Bueno, parece que solo voy a pasar clases con los que quieren contestar. No hay otra forma, ¿no? No quiere contestar. Bueno. A ver, Fajardo Karina. Sí, sí, doctora, estoy. ¿Sabe las enzimas? No sabe. La estreptocinasa, ¿Ya? estreptodornasa, ¿Ya? hialuronasa, Hialuronidasa, hijita, de ácido hialurónico, ¿ya? Ay, señor. Sí. Tiene que estudiar más, hijita, porque está va a ser médico. Usted no puede estar tartamudeando así, por favor. Faldín Rosario. ¿Está? ¿No está? Sí, doctora. Bueno, hijita, conteste pues la próxima pregunta. ¿Hola? ¿No quiere contestar? Frías, Giselle. Presente, doctora. Ya, conteste, por favor. ¿Y cuál, doctora, va a disculpar, la tercera o la ¿Dónde cuarta? estamos, pues, hijita? ¿Dónde estamos? La 4, pues. La 4. Van a ser los Realmente yo debo tener una procesos paciencia de infecciones. qué con ustedes. Realmente les juro que son el colmo. Ya Los pues, hijita, estoy procesos- esperando. Procesos supurados e infecciones. Lea la pregunta, señorita. Los cuadros clínicos que produce son los procesos supurados No e quiere. infecciones. González Claudia, ¿está? No se me escucha. González Claudia, ¿está? Los cuadros clínicos que Ya, producen ¿usted puede contestar, por favor? sí, doctora. Los cuadros clínicos que produce son cefalea, fiebre y dolor en la nuca. No, señorita, cuadro clínico no es lo mismo que síntoma, ¿ya? Cuadro clínico es el nombre de la enfermedad, señorita. Tienen que asistir a clases, por Dios, ustedes no van a aprender nada. Realmente increíble, parece que no van a clases ustedes. ¿Cómo me va a decir que cuadro clínico es cefalea? Pues esos son signos y síntomas de un cuadro clínico. Es como si yo les diría, a ver, dígame cuál es el cuadro clínico de, ay, no sé cómo decir, pero tienen que saber diferenciar entre signo, síntoma y cuadro clínico. Un cuadro clínico es el nombre de una enfermedad y una enfermedad tiene síntomas. ¿Me pueden entender o no? Sí, doctora. Bueno, más bien que no todos son así, ¿no? Hurtado, Susi, ¿está? No está.
No, un ratito, es que no, yo tengo que poner presente o ausente, ¿no? Leitón Fernando, ¿está? ¿No está? Bueno, yo voy a hablar con los auxiliares, parece que no están asistiendo ni a clases, ¿no? Leitón Fernando tampoco asiste. Lino Magdiel Joana tampoco asiste. ¿Cómo dijo, doctora? ¿Usted es Lino? Ah, no escuché, Paulino. No, Lino Joana, ¿es usted? No, yo soy Paulino. Luana No. Paulino Yope. Ay, señor, qué paciencia, ¿no? Maisman Noemí. Sí, doctora. Ya, La usted cuatro- me puede... Los cuadros clínicos que produce son meningitis, Estamos hablando del faringitis, estreptococo piógenes, ¿no es cierto? estreptococcus pyogenes. Ya, entonces dígame cuadros clínicos inespecíficos a nivel de piel. Impétigo, epidermitis. Impétigo epidermidis. Ay, señor. Impétigo y epidermitis. No saben, chicos, ni leer. Masay Laura. Presente, Masay doctora. Laura. Presente, doctora. Mamani Lisbeth primero. Mamani Lisbeth está. Esos son los específicos, son esos. Los inespecíficos a nivel de piel, estoy preguntando. Masay Laura, ¿está? Sí, doctora, presente. Ya, usted puede... Melgar Emily, ¿no está? Presente, doctora. Ya, usted dígame cuál es el cuadro más importante a nivel de mucosas del estreptococo piógenes. La faringitis, doctora. La faringitis estreptocócica. Mendoza Kailin, ¿está? Mendoza Menacho, ¿no está? Montaño Marianel. Presente, doctora. Ya, usted conteste, a ver qué enfermedades más a nivel de mucosas produce el estreptococo piógenes. Morón Melissa, ¿está? No asiste. Paz Estela. Tampoco asiste. Pérez Lisbeth. Sí, doctora. Ya, usted conteste, ¿cuáles son las infecciones a nivel de mucosas? Faringitis estreptocócica. Ya han dicho faringitis estreptocócica. Y por estar al lado otros órganos, ¿qué otras puede producir? ¿Qué otras infecciones? Neumonía. No, hijita, por estar al lado, ¿qué otra infección puede producir? ¿Acaso los pulmones están cerca de la faringe? Están arriba. Otitis, sinusitis, ¿no? ¿Putaré está? Sí. Ya, usted dígame a nivel generalizado, ¿qué infección produce? Rivera Valeria, ¿está? Sí, doctora, presente. ¿Usted sabe a nivel generalizado qué infección produce el estreptococo piógenes? Rivero Fabiola. Sí, doctora, es sepsis puerperal. Sepsis puerperal, muy bien. Rodríguez Noemí. ¿Está? No está. Rodríguez Rodrigo. Tampoco. Lo toman a chiste la materia, ¿no? Rojas Rossi. Aquí, doctora. Ya, ¿usted me puede decir qué es la sepsis puerperal? Yo lo he explicado. No sabe. Rojas Idet. Sí, doctora, presente. ¿Qué es la sepsis puerperal?
Bueno, esto solo sucede cuando una mujer en el proceso de parto como que da la transmisión de la bacteria al hijo de Eso es lo que entendí. No, hijita, sepsis puerperal es cuando la mujer se enferma, se infecta porque ha tenido un parto con malas condiciones de esterilidad. De ¿ya? higiene. Eso quiere decir, de higiene, de esterilidad. Ya no es el niño, es la mujer. Rojas y Bet. Sí, eso sí, doctora. Ya sabe, ¿no? ¿Qué es sepsis puerperal? Sí. Rojo Bruno. No, Presente. asistió. ¿Qué pasó? Ya, ahora dígame, ¿cuál es la infección más importante producida por Streptococcus agalactiae? Meningitis. ¿Pero qué meningitis? ¿En qué grupo de edad? De neonatos. ¿Qué es un neonato? Me va a decir Salazar Gabriela. Doctora, es un recién nacido. ¿Salazar Gabriela es usted? Sí, presente. Recién nacido, ¿hasta qué edad? ¿Hasta los 5 días? 28 días. Cameja Lorenz. 28 días, doctora. Presente, doctora. Dígame usted qué es un neonato. Es un recién nacido de hasta los 28 días. Ya, ¿ha entendido usted? Sí, doctora. Salazar. Para que no se olvide nunca, ¿no? Cerrudo Sí, Alberto. doctora. Cerrudo Alberto. Presente, doctora. Usted dígame, y después de los 28 días, ¿qué se llama un niño? Lactante. Hasta los 2 años. Lactante sería, doctora. Ya, Solís Cecilia. Solís Cecilia, ¿está o no está? Falta. Velázquez Anthony, ¿está? Presente, la escucho, doctora. Ya, usted dígame, ¿por qué se produce la sepsis neonatal? Uno que sería por una infección intrahospitalaria y otra por eso. Escuché un ejemplo que mencionó. Sí, pero eso es de comienzo tardío. Cuando es de comienzo precoz, ¿por qué es? Sería por la infección de lo que mencionó la compañera, por la infección por parte de la mujer que se encuentra en estado de gestación. Zurita Yuriza, ¿está? No está. Aponte Sebastián. Estoy. Aponte Sebastián. ¿No está? Campos Stephanie. Tampoco. Carreño Natalie. Tampoco. Aquí está, doctora, no, aquí. Ya, usted Carreño, dígame, aquí está. entonces, ¿por qué se produce la sepsis neonatal temprana, precoz? Yo lo he explicado. Nada, Hola, no sabe. ¿escuchan? Yo sé, doctora. Cerezo Tamara, ¿está? No está. César y Alejandra, ¿tampoco? Presente, doctora, aquí. Usted explíqueme por qué se produce la meningitis neonatal precoz. La meningitis en el comienzo precoz nos da que es en la presión de se presenta en un recién nacido de una madre sin anticuerpos o con una lactancia artificial. No, hijita, yo he explicado por qué se produce. ¿Dónde se produce la infección? Al nacer por parto, porque la madre en su vagina tiene Streptococcus agalactiae y el niño al pasar por el canal del parto, ¿saben lo que es canal del parto o no? Sí, doctora. Es la vagina de una madre, de una mujer que está dando a luz. Entonces, como tiene Streptococcus agalactiae, el niño al pasar va a aspirar esos estreptococos. Aspirar significa que se va a ir por su nariz a los pulmones y a las meninges y le va a producir meningitis neonatal en los primeros 5 días de vida. Bueno, chicos, ya es muy tarde. Yo tengo clases con bioquímica. Coca.
Presente, doctora. Condori. Presente. Condori. Bueno, si yo les pregunto es para que el resto también aprenda, ¿no? Pero si no quieren estudiar, ni entender, ni aprender, ya depende de cada uno ya. Díaz está. Presente, doctora. Esquivel. Presente, doctora. González Brian. Presente. Grajeda Inés. Presente, doctora. Lagos Glenn. Lanza Brandon. Lurquín Mariel. Presente. Mamani Griselda. Presente, doctora. Mamani Katia. Mamani Marisol. Monasterio Diego. Presente, doctora. Muiva Alexi. Presente, doctora. Paredes Paola. Paulino Luana. Presente, doctora. Tiene que asistir a clase, señorita Luana, es su primera clase. Pérez No, Keila. doctora. He asistido ya. Bueno, yo le tengo como que no contesta. Pérez Keila. Presente, doctora. Rivera Lucero. Rosales Alejandra. Presente, doctora. Ruiz Natalia. Presente. Usted también, primera clase. Zaire Ángela. Sebastián Helen. Tacaraya. Presente, doctora. Vargas Francisco. Presente, doctora. Vargas Delgadillo. Vidal Mario. Presente, Vidal Mario. Presente, Villegas doctora. Rodrigo. Presente, doctora. Villegas Choquevilca. Virué César. Zamora Manuel. Presente, doctora. A ver, usted dígame, Manuel, que es su primera clase, dígame, ¿cuáles son las infecciones más importantes producidas por Streptococcus pneumoniae? La neumonía y la meningitis. La neumonía y la meningitis. ¿Qué otro nombre recibe el neumococo? Ay, perdón. ¿Qué otro nombre recibe el Streptococcus pneumoniae? Ya le dije. Se ve que no ha estado atento. Amaru Mayra. Presente, Ansieta. doctora. ¿Qué otro nombre recibe el Streptococcus pneumoniae? Dígale a su compañero. Tampoco sabe. Melody Ansieta. Neumococo. Neumococo, Juan Manuel. Señorita Amaru. Neumococo se llama el Streptococcus pneumoniae. Lo van a escuchar toda su vida. Antesana Charles. Presente, doctora. ¿Qué morfología tiene el neumococo? Diplococo. Diplococo. ¿Gran positivo, gran negativo? Gran positivo. Bien. Blas Junior. Presente, doctora, presente. Caballero Flavia. Kawasiri Pablo. Presente. Ya, usted dígame, ¿cuál sería el tratamiento de una faringitis estreptocócica? No, uy, esa parte me perdí, doctora. Uy, lo más importante se perdió, oiga. Calvo Sí. Flavia. Me voy a repasarlo. Calvo Flavia. ¿No está? Cari Irene. Presente. ¿Cuál es el tratamiento de una faringitis estreptocócica? Parece que ustedes entran a clases porque, por decir presente nada más. ¿Cómo dice? Cari Irene, ¿es usted? No contesta. Condori Eva. Presente, doctora. Usted diga cuál es el tratamiento.
Tampoco sabe. A ver, díganle, chicos. Penicilina, Penicilina, benzoica. Penicilina, el 100% de las cepas de estreptococo piógenes son sensibles a penicilina todavía. Por Dios, eso no se olvide nunca. Condori y Mariela. Presente. Coro Nicole. Presente, doctora. Estrada Javier. Presente, doctora. A ver, Javier, y usted dígame, ¿y el Streptococcus pneumoniae son 100% sensibles a penicilina? No, doctora, no son 100%. Son, ahorita, como usted dijo, es un 40%, ¿no? Muy bien. ¿Y con qué haría tratamiento de una neumonía por neumococo? Con cefalosporinas, con macrólidos y Muy con bien. vancomicina igual. Muy bien. Así me contestaran todos, sería feliz, chicos. Flores Karen. Presente, doctora. ¿Cuál es la infección más? ¿Dónde es flora normal los enterococos? Es microbiota intestinal, doctora. En el intestino, ¿no? Sí. Ya. Herbas Marioli. Ah, no, Galvis. Presente, doctora. Ya. ¿Y qué infecciones producen los enterococos? Podría ser una faringitis, una neumonía. No, faringitis no. Neumonía, meningitis, sepsis, o sea, en lugares estériles, endocarditis. Marioli Herbas, ¿está? Presente, doctora. Usted dígame, los del grupo Viridans, ¿dónde se encuentran como microbiota? Sebastián Heredia. Presente, doctora. ¿Usted sabe? No, tampoco. Eso, faringe, boca. A ver, señorita Marioli Herbas, para que nunca se olvide, usted en su boca, si yo le hago un hisopado faríngeo, va a crecer Streptococcus viridans. En la boca de todo el mundo hay Streptococcus viridans como microbiota. ¿No se va a olvidar, señorita Marioli? No me olvido, doctora. Ya, Sebastián Heredia. Presente, doctora. Hinojosa Adriana. No está. Huasco Deimar. Presente, doctora. López Jennifer. Presente, doctora. López Abril. Presente, doctora. Ayón Lidia. Presente, doctora. Márquez Soledad. Presente, doctora. Merlo Yasmine. Miserda Wendy. Presente. Muñoz Isabel. Presente, doctora. Padilla Devani. Palacios Liliana. Pérez Archel. Presente, doctora. Ramírez Liz. Presente, doctora. Rodríguez Adriana. Rodríguez Aider. Presente, doctora. A ver, usted dígame, ¿qué otro nombre recibe el Streptococcus pyogenes? No me acuerdo. Rojas Medrano. Presente, doctora. ¿Usted sabe qué otro nombre recibe el Streptococcus pyogenes? Si mal no recuerdo, ¿no era el Streptococcus era carnívoro? ¿Carnívoro? Yo nunca he hablado de eso. Romero Lizárraga, me van a hacer llorar ahorita. Romero Lizárraga. Romero Darinka. Presente, doctora. ¿Usted sabe qué otro nombre recibe el estreptococo? ¿Piógenes? ¿Para qué les he explicado todo eso de lagar sangre? Era el beta-hemolítico. Streptococcus, Piógenes, beta-hemolítico. Beta-hemolítico o grupo A de Lancefiel es la otra clasificación. Solís Melissa.
Presente, doctora. Zoraide Eunice. Suárez Belén. Presente, doctora. Suárez Fabricio. Presente, doctora. Tancara Valentín. Presente, doctora. Barón Miguel Ángel. Presente, doctora. Besa Andrés. A ver, Barón Miguel Ángel, me va a decir cuál es el estreptococo que produce meningitis neonatal. Streptococcus agalactia. Muy bien. Bueno, chicos, pueden retirarse. Disculpe, doctora. No me nombró a mí en la lista, disculpe. Estuve atenta y no, pues no me nombró. ¿Qué apellida? Fuertes A mí igual, Patio. doctora. ¿De qué grupo? C1. ¿Fuertes? Sí, Fuertes Patio. Fuertes, Patio. Ya, a ver, dígame usted qué infecciones produce el Streptococcus pneumoniae. Neumonía, meningitis. Ya. ¿Qué diferencia hay? A ver, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Que me decía que no le llamé. Bueno, no hay más. Yo, doctora. C1, Pero Escobar, Valdivia. Escobar Valdivia, dígame entonces usted por qué, qué diferencia hay entre una neumonía típica y una atípica. Una neumonía típica, que en la típica se encuentra los mismos síntomas en todos los casos. La triada típica que sería fiebre, tos y dolor al costado. Entonces, ¿Tos, pero cómo? ¿Tos seca o tos con expectoración? con expectoración. Esa es la diferencia, pues, hijo. Que la neumonía típica presenta tos con expectoración. Cuando tengas un paciente que diga, doctor, estoy tosiendo, tenga fiebre y tenga desgano, todo eso vos vas a pensar en una neumonía. Pero ¿cómo vas a saber si es típica o atípica? Típica, ¿tiene expectoración? Eso le vas a preguntar. No, doctor, solamente es tos seca. Es una neumonía atípica, ya no es del neumococo ahí, es otras bacterias, Mycoplasma pneumoniae, otras bacterias ya. ¿Ya? Ya, gracias, doctora. Bueno, chicos, hasta Doctora, luego. disculpe, pasa que mi internet se puso inestable. Tengo clases, chicos, tienen que contestar cuando se les pregunta, ¿ya? Doctora, Hasta luego. igual soy doctora.